Hola, bienvenidos a un nuevo tema de física. Vamos a ver lo que es la composición del movimiento. Pero antes vamos a recordar el concepto de vector. Los vectores, en física, se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte desde un punto hacia otro, es decir, que tiene una dirección y sentido. Ahora sí, ¿qué es eso de la composición del movimiento? En la naturaleza es posible observar que los cuerpos se mueven por acción de dos movimientos. Tal es el caso de los barcos que navegan en dirección contraria al río, o de un auto o una motocicleta que va en dirección contraria al viento, o la de los peces y las aves que van en dirección contraria, ya sea la corriente del agua o la corriente del viento. Existen muchos factores que pueden afectar el movimiento de un cuerpo o de un móvil. Entonces, todo esto se puede observar en muchos eventos de naturaleza en el que vemos que más de un movimiento actúa simultáneamente con otro. La composición de movimientos en sí la podemos ver en este ejemplo. Tenemos una barca o una lancha que va en un río. Ahora, veamos en qué consiste esto de la composición de movimientos y por qué existen más de dos movimientos que afectan a un cuerpo. Tenemos en primera instancia la corriente del río, que iría en una dirección con una velocidad. Y tenemos la lancha que también iría en una dirección y con una velocidad. Entonces, tenemos la dirección de la lancha, que iría hacia el lado derecho, y la dirección del río, que iría en el lado contrario al que va la lancha, cada una con su respectiva velocidad. Y la velocidad y la dirección en la que iría la lancha depende de la suma de estas dos direcciones. El estudio de este fenómeno se fundamenta en el principio de independencia enunciado por Galileo Galilei, que dice que si un móvil está sometido a dos movimientos, su cambio de posición es independiente de si la ocurrencia de los movimientos se produce de forma sucesiva o de forma simultánea. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto significa que si tenemos nuestra barca o nuestra lancha en el río, debido al movimiento de la velocidad v1, que puede ser de la barca, y debido a otro movimiento, la velocidad 2, que sería la velocidad del río, la velocidad total a la que iría esa barca y la dirección en la que iría sería el resultado de la composición de los dos primeros, es decir, de v1 y de v2. Sumando estas dos velocidades y respectivamente sus direcciones, obtendríamos entonces la verdadera velocidad a la que va nuestro cuerpo y la dirección a la que iría nuestro cuerpo. Las componentes del vector en relación con el ángulo se relacionan mediante funciones trigonométricas. Entonces vamos a recordar que los vectores están definidos por un ángulo y a partir de este ángulo se pueden determinar las componentes trigonométricas, ya sea en las direcciones de x y y. Tenemos entonces la primera dirección, que sería el coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente, que en este caso es bx, sobre la hipotenusa, que es la velocidad o la magnitud de la velocidad del cuerpo que queremos encontrar, y el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto, que es by, sobre la hipotenusa, que es la que queremos encontrar. Ahora, si queremos solamente encontrar la dirección de bx o by, tendríamos que despejar esta ecuación. ¿De qué manera? Pues tenemos que la magnitud de b, o lo que corresponde al valor de la hipotenusa, lo pasaríamos al otro lado a multiplicar. Nos quedaría la siguiente ecuación, donde multiplicamos la magnitud de la velocidad por coseno de alfa igual a la dirección de la velocidad en x. Lo mismo aplicaríamos para la dirección en la velocidad en y. Pero ahora, organizamos nuestra ecuación y obtenemos que la magnitud en la dirección en x y la magnitud en la dirección en y son respectivas ecuaciones trigonométricas. En x sería la velocidad, la magnitud de la velocidad por coseno de alfa, mientras que en y sería la magnitud de la velocidad por el seno de alfa. Vamos a ver cómo aplicamos estas ecuaciones a problemas físicos donde podemos evidenciar estas situaciones. Primero, determinar las componentes del vector velocidad de un avión cuya magnitud es de 900 km por hora en una dirección de 60 grados al este-noreste. Entonces tenemos un avión
que según lo que indica el problema va en una dirección este-nordeste con un ángulo de 60 grados y la magnitud de esa velocidad es de 900 km por hora. Ahora, vamos a determinar las componentes en X y las componentes en Y de esa velocidad. Para eso vamos a usar primero la de la componente en X, que es igual a la magnitud de la velocidad por coseno del ángulo. Tendremos entonces que ir reemplazando la velocidad en X, que es igual a la magnitud de la velocidad, que son 900 km por hora, por coseno del ángulo de 60 grados. Y la velocidad en X sería igual al coseno de 60 grados, que es igual a 0,58, y ahora solo nos queda multiplicar 0,58 por 900 y obtendremos el resultado de 529 km por hora. Esa sería nuestra dirección en el vector X. Ahora, en el vector Y, aplicamos la ecuación con el seno. Multiplicamos la velocidad, la magnitud de la velocidad, que es 900 km por hora, por seno del ángulo, que es seno de 60. Obtendremos entonces que seno de 60 es igual a 0,80 y multiplicamos 0,80 por 900 y obtenemos el valor de 728 km por hora, que es la magnitud de la velocidad en Y. Pero, ¿qué quiere decir esto de que hay una velocidad en Y y una velocidad en X? Recordemos el concepto de la relatividad del movimiento, que todo depende de la dirección o del punto de vista o del punto de referencia en que se esté observando o estudiando el objeto. Lo acabamos de ver en dos dimensiones, en X y en Y. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos nuestro avión desde la vista de el vector de X o de Y, lo veremos con velocidades diferentes. Por ejemplo, en la velocidad de 728 km por hora, veríamos en esa posición que el avión avanzara con esa velocidad. Mientras que si lo vemos en el vector X, con 529 km por hora, veríamos como si el avión avanzara en esa velocidad. Depende del punto de vista o del punto de referencia en que se esté observando. Veamos un segundo ejemplo. Carlos se mueve en una línea recta de esquina a esquina de una plataforma en movimiento con velocidad constante de 2 metros por segundo a 37 grados oeste-noroeste. La velocidad con la que se mueve la plataforma es de 5 metros por segundo hacia el este. Determinar las componentes del vector velocidad de la plataforma. B. Las componentes del vector velocidad de Carlos. C. La suma de los vectores de velocidad de Carlos y de la plataforma. Y D. La magnitud de la dirección de la velocidad de Carlos con respecto a la trayectoria que recorre. Entonces vamos a analizar la situación. Tenemos una plataforma y sobre esa plataforma tenemos un personaje que se llama Carlos, que está caminando de esquina a esquina a una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces tenemos el vector C o la magnitud de la velocidad de Carlos, que es de 2 metros por segundo en un ángulo de 37 grados oeste-noroeste. Y de paso nos indican que la velocidad de la plataforma que va en sentido este es de 5 metros por segundo. Tenemos entonces el vector P, que es la velocidad de la plataforma, que es 5 metros por segundo. Pasando estos dos vectores a un plano cartesiano, obtenemos entonces lo siguiente: el vector C y el vector P. Ahora sí podemos resolver los puntos del ejercicio. Primero nos piden determinar las componentes del vector velocidad de la plataforma. Es decir, la del vector P vamos a determinar los componentes. Recordemos que como solamente tiene dirección en X hacia el este, entonces el vector P va a ser igual a 0. Tenemos entonces la velocidad en dirección X, que es de 5 metros por segundo, que es la dirección en la que se encuentra. Pero en el vector Y de la velocidad de la plataforma es de 0 metros por segundo, porque no va ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente se está moviendo en dirección al eje X, de forma horizontal.
Entonces, tenemos que la respuesta del vector P, las componentes son 5,0 medidas en metros por segundo. El 5 que corresponde a la dirección en X y el 0 que corresponde a la dirección en Y. Ahora veamos el segundo punto, las componentes del vector velocidad de Carlos. A diferencia de la plataforma, Carlos sí tiene una dirección que tiene tanto componentes como en X como en Y. Entonces hay que determinar ambas componentes. Primero vamos a determinar la componente en X. La componente en X de la velocidad de Carlos, que es igual a la magnitud de la velocidad, que es de 2 metros por segundo. ¿Pero por qué negativo? Porque tenemos una dirección contraria hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un vector o una magnitud de un vector que va en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda o hacia abajo, los valores son negativos. Tenemos el vector que va hacia la izquierda, por lo tanto, menos 2 metros por segundo. Hay que tener en cuenta la dirección de los vectores por coseno del ángulo, que es coseno de 37. Ahora vamos resolviendo. Coseno de 37, que es igual a 0,83. Y ahora nos queda multiplicar 0,83 por menos 2, que es igual a menos 1,6 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad de Carlos en el vector X es de menos 1,6 metros por segundo. Ahora vamos a determinar la componente en Y, que sería igual a la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo. Tenemos entonces la magnitud de la velocidad, que en este caso sí es positiva, porque viéndola en el sentido dirección arriba y abajo, este vector sí va en dirección positiva, va hacia arriba. Por el seno de 37. Ahora vamos a resolver. Seno de 37, que es igual a 0,6. Y nos queda multiplicar 0,6 por 2, que es igual a 1,2 metros por segundo. Ya tenemos entonces la dirección en X y la dirección en Y, que son los componentes de la velocidad a la que va Carlos. Teniendo estos resultados, entonces podemos responder que el vector velocidad tiene componentes menos 1,6, para no volver a repetir la coma y poder diferenciar los decimales de los puntos o de los vectores o de los componentes de la velocidad, podemos usar punto y coma. Menos 1,6 y 1,2. Menos 1,6, que es la componente en X, y 1,2, que es la componente en Y. El tercer punto dice la suma de los vectores de velocidad de Carlos y de la plataforma. Ahora vamos a sumar las componentes de los vectores de la plataforma y de Carlos. ¿De qué manera? Pues sencillamente sumaremos los componentes en X y sumaremos las componentes de Y. Las componentes de X, que será el vector de la plataforma en X, de la velocidad, y el vector de Carlos en X con su velocidad. Es decir, que el vector X, la velocidad en X, será igual a 5, que es la velocidad de la plataforma en el eje X, más menos 1,6, que es la velocidad de Carlos en el eje X. Entonces simplemente vamos a hacer la operación de 5 menos 1,6, que es igual a 3,4. Y ahora para las componentes en Y vamos a sumar primero la velocidad de la plataforma en el eje Y, que es 0, más la velocidad de Carlos en el eje Y, que es 1,2. Y sumando 0 más 1,2 es igual a 1,2. Y ahora sí, ahí tenemos las componentes de la velocidad en X y Y de los vectores que se encuentran afectando ese sistema o ese movimiento. Tenemos entonces que el vector sería igual a 3,4, que es la velocidad en X, y 1,2, que es la velocidad en Y. Y ahora sí podemos resolver el último punto, que dice la magnitud de la dirección de la velocidad de Carlos con respecto a la trayectoria que recorre.
Tenemos entonces ya los dos vectores en X y en Y del movimiento que afecta el sistema de 3,4 y 1,2 que lo acabamos de calcular. ¿Y de qué manera podemos calcular la magnitud? Pues con el teorema de Pitágoras, que dice que la velocidad sería igual a la magnitud en X elevada al cuadrado más la magnitud en Y elevada al cuadrado en una raíz cuadrada. Tenemos entonces que la velocidad en X, que sería la velocidad de 3,4, y la de Y, que es 1,2. Vamos a reemplazar entonces los valores. Tenemos X, que es 3,4 al cuadrado, más 1,2 al cuadrado. Y resolviendo cada valor al cuadrado, tenemos que 3,4 al cuadrado es igual a 11,5, más 1,2 al cuadrado, que es igual a 1,4. Sumamos nuestros dos valores y obtenemos que es igual a 12,9. Y la raíz de 12,9, que es igual a 3,59. ¿Qué quiere decir? Que este valor de 3,59 es la magnitud de la velocidad del sistema. Tenemos entonces la velocidad de 3,59 metros por segundo. Y ahora podemos determinar que el vector velocidad de todo el sistema tiene una magnitud de 3,59. Ahora hay que determinar el ángulo. El ángulo se determina con la tangente del ángulo, que es igual al vector Y sobre el vector X. Vamos a ir reemplazando el vector Y, que es 1,2, y el vector X, que es 3,4. Y ahora nos queda dividir 1,2 entre 3,4, que es igual a 0,353. Y ahora solamente necesitamos el ángulo. Para determinar ese ángulo tenemos que despejar la tangente. ¿De qué manera? La pasamos al otro lado. La tangente, al pasar al otro lado, pasa como tangente a la menos 1 o arcotangente de 0,353. Y evaluando este valor en la calculadora obtenemos que el ángulo es de 19,4 grados. En conclusión, tenemos que la magnitud es de 3,59 metros por segundo en dirección este-nordeste de 19,4 grados. Es decir, tenemos la dirección de este vector a la que iría la velocidad del sistema, la velocidad de Carlo, que es de 3,59 metros por segundo. Y en un ángulo de 19,4 grados. Espero que con esta explicación puedas entender todo lo que es la composición del movimiento. Te deseo éxitos.